Bien, vamos a ver algunas de las aplicaciones para ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Una de las primeras aplicaciones que usualmente se ven son las vibraciones mecánicas, por su importancia, ¿no?, y nivel de aplicación que aparecen casi en todas las ingenierías. Entonces vamos a comenzar con eso, pero primero un poquito vamos a entender qué son las vibraciones mecánicas con un ejemplo de motivación. Como ya comentaba, las vibraciones mecánicas aparecen en muchas aplicaciones de la ingeniería, y especialmente ingeniería, ¿no?, mecánica, donde se estudian varios tipos de vibraciones, y en física. Vamos a empezar a ver esto aplicado. Por ejemplo, ¿dónde aparecen estas vibraciones mecánicas? En los sistemas de amortiguamiento o suspensión de un vehículo. Pues todos hemos tenido esa experiencia, ¿no?, de viajar, por ejemplo, en un vehículo particular, en algún taxi o en el transporte colectivo mismo, ¿no? Entonces, cuando un vehículo, por ejemplo, pasa un tope, ¿sí?, o frena de manera imprevista, ¿no?, se siente precisamente en el frenado o cuando pasa el tope, que precisamente el vehículo empieza como a oscilar en un vaivén arriba y hacia abajo. Precisamente eso es a lo que nosotros llamamos amortiguamiento, y eso se da porque hay todo un equipo de suspensión, ¿verdad?, en las cuatro ruedas del vehículo, donde hay un muelle o un resorte, ¿no?, que amortigua ese golpe, ese freno, ¿sí?, ese exabrupto al cual está siendo sometido el vehículo, para no afectarnos más, por ejemplo, en un choque, ¿no? Por eso el amortiguamiento, porque si fuera un golpe así seco, las consecuencias serían desastrosas para nuestra salud, porque, por ejemplo, la persona recibiría todo el impacto directo, ¿no?, por impulso en su cuerpo, y se podría romper algún hueso, ¿no?, o tener alguna fractura mayor. Entonces, este sistema de amortiguamiento pues es precisamente el que facilita, ¿verdad?, o disminuye ese golpe. Muy bien. Ese es uno de muchos ejemplos. Entonces, a nosotros nos va a interesar estudiar estas vibraciones para luego ponerlo en práctica, ¿no? Bueno. Ok, para hacer el estudio o el análisis de este tipo de aplicaciones, pues vamos nosotros a meternos con los sistemas masa-resorte, que son los sistemas pues más amigables para hacer el análisis de estas aplicaciones. ¿En qué consiste un sistema masa-resorte? Pues como su nombre lo indica, va a ser un sistema físico en donde va a existir una masa conectada a un muelle o un resorte. Hay diversas disposiciones o presentaciones del sistema masa-resorte. En particular, nosotros vamos a visualizar el sistema masa-resorte horizontal y vertical. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos conectado un resorte en uno de sus extremos, el extremo izquierdo, a una pared fija, ¿sí? Y el otro extremo del resorte está conectado a una masa, a un objeto, a un cuerpo de masa M, ¿sí? Y donde se va a empezar a mover, se le va a imprimir una fuerza a esta masa y va a empezar a oscilar, ¿sí?, sobre el suelo. Aquí vamos a considerar que no hay resistencia. Es un caso muy ideal. Y desde luego aquí tenemos la constante del resorte K, que es positiva. Ahora vamos a ver un poco más a detalle sobre esa constante K. Entonces, este es nuestro primer sistema. Entonces va a empezar a oscilar
de izquierda, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Así va a estar oscilando. El sistema de masa resorte vertical es muy similar, solamente que aquí tenemos el muelle, ¿verdad? El resorte conectado en el extremo superior a un techo, ¿sí? Y en el extremo inferior conectado a un objeto de masa m y la constante del resorte. Y por otro lado, otra modalidad o otra presentación del sistema masa-resorte es uno vertical con amortiguamiento. Entonces aquí también tenemos al resorte con el extremo superior atado o fijo a un techo. En el otro extremo, el inferior está atado a un objeto con masa m. Aquí aparece la constante del resorte K. Y aquí vemos un cilindro, ¿verdad? Aquí esto hace de un cilindro donde hay un líquido, ¿sí? Viscoso, y aquí esto amarillo representa un pistón. Entonces, ¿qué hace? A este dispositivo le denominamos amortiguador. ¿Y cuál es el fin del amortiguador? Pues es oponerse, ¿verdad?, al movimiento del cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí la masa va a empezar a oscilar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces lo que va a hacer es que cuando el resorte se esté moviendo hacia abajo, el pistón, el amortiguador, va a provocar o se va a oponer a que la masa siga bajando. Y lo mismo, cuando el resorte mueva la masa hacia arriba, el amortiguador va a jalar hacia abajo la masa, o sea, va a impedir el movimiento hacia arriba, ¿no? Ok, M representa la masa, K pues es la constante del resorte. Una pregunta válida que podemos hacernos nosotros es ¿qué fuerzas están presentes en estos sistemas? A ver, aquí tenemos tres sistemas, tres disposiciones, y la pregunta es ¿qué fuerzas están presentes? En primer lugar, el peso, que ya sabemos que el peso, bueno, lo expresamos así como W igual a la masa por la aceleración de la gravedad, que en el Sistema Internacional de Unidades se aproxima a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y en el sistema inglés son aproximadamente 32 pies por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a ver cada uno de estos sistemas. En este caso, fíjense que aquí está presente la gravedad, el peso, tiene un peso el objeto, acá también. Otra fuerza es la del resorte. Precisamente aquí en los tres sistemas hay un resorte, y la fuerza del resorte, recordemos que para este caso lo vamos a trabajar lineal y vamos a echar mano de la ley de Hooke. Ya sabemos que la fuerza del resorte es igual a menos una constante K, la constante del resorte, por X, que es el desplazamiento, lo que se está moviendo el resorte, ya sea horizontalmente o verticalmente. Entonces, para eso voy a presentar la siguiente animación para ilustrar un poco de lo que hablo. Ok, entonces aquí tenemos el primer sistema que les mostré, un resorte en uno de sus extremos conectado a una pared fija en el suelo, ¿verdad? Y aquí no tenemos conectada una masa, pero queremos ver cuál es el comportamiento del resorte. Aquí lo veremos con más detalle en próximos videos, cada uno de estos sistemas, pero aquí tenemos el sistema en su posición de equilibrio, en la longitud natural L sub 0, ¿sí? Aquí tenemos la fuerza F que se le va a aplicar, o la masa, ¿no?, al estirar el resorte y ponerlo en movimiento, y la longitud final del resorte. Este delta L mide precisamente el cambio que hay entre la longitud final y la longitud natural del resorte. Entonces voy a iniciar la animación para que veamos aquí cuál es el comportamiento de la ley de Hooke, que dice que la fuerza es igual a menos K veces la constante del resorte por el desplazamiento X. Entonces ahí ya le di en iniciar
Y miren ustedes el comportamiento. Esta es desde luego una animación, pero que representa muy bien cuál es el comportamiento del resorte. En este caso, fíjense que se le está aplicando una fuerza, ¿verdad? O sea, aquí vemos lo siguiente. Hacia la derecha se está estirando el resorte, por eso la fuerza apunta hacia acá. Y hacia la izquierda se está comprimiendo el resorte, y por eso la fuerza F se nota hacia acá. Pero vamos a ver una cosa. Aquí algo importante, una característica. La constante K del resorte también se le llama constante de elasticidad, porque es una medida de la resistencia del resorte a expandirse o a comprimirse. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una constante. Vamos a analizar los casos. Entonces, una constante, aquí lo voy a poner al máximo. Aquí nos da la constante, desde luego es positiva y está en 6. Entonces, fíjense ustedes que dependiendo de la fuerza que se le aplique, como es un resorte lineal, fíjense cómo se complica estirar y comprimir el resorte. Entonces, si nosotros colocamos una constante más pequeña, miren, entonces ya es mucho más fácil comprimir, ¿sí? Y a su vez alargar el resorte. Se alarga más y se puede comprimir más, ¿no? Entonces, ese es un detalle ahí importante a considerar. Entonces, esta animación es esencialmente para presentar y dar algunos detalles de la constante del resorte. Además, imagínense ustedes que este es el sistema masa-resorte. Imaginen que aquí conecto la masa, o imaginen que este puntito amarillo, puntito rojo es la masa, muy pequeñito, ¿no? Pero imagínense ustedes, pues este sería el comportamiento del sistema masa-resorte horizontal. Empezaría a oscilar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y este punto que está fijo aquí, esta recta, es precisamente nuestro eje de referencia, nuestro sistema de referencia. Hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo, pero pues más adelante vamos a estudiar con más calma este sistema. Ok, entonces regreso a mi presentación. Ya explicamos un poquito acerca de la fuerza del resorte. Otra fuerza que está presente es la fuerza de amortiguamiento. La fuerza de amortiguamiento F sub A es igual a menos C por B, menos C por la velocidad, donde C es la constante de amortiguamiento y es positiva. Esto es menos C por la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, como ya explicaba yo en esta figura, lo que va a hacer el amortiguador es oponerse al movimiento del resorte. Si el resorte va hacia arriba, el amortiguador lo jala hacia abajo. Si el resorte o la masa va hacia abajo, el amortiguador impide, ¿no?, que se mueva hacia abajo, lo lanza con una fuerza hacia arriba. Ok. Otra fuerza que puede aparecer son fuerzas externas. Es decir, imaginen que en este sistema, por ejemplo, aquí la voy a pintar con rojo, con amarillo. Imaginen que yo, además de tener el peso actuando aquí, ¿sí?, la fuerza del resorte, la fuerza de amortiguación, pues yo le imprimo aquí una fuerza, ¿no?, hacia abajo, una fuerza externa. O al contrario, yo le imprimo hacia arriba una fuerza externa. El caso es que yo puedo tener fuerzas externas o puedo no tener, ¿sí? Entonces ya con más calma vamos a ir viendo cada uno de los casos. Ahorita es la presentación general. Entonces, para nosotros hacer un análisis detallado de las aplicaciones en vibraciones mecánicas, pues nos va a interesar describir ese movimiento. Y ya sabemos nosotros de física que una forma de describir el movimiento es precisamente encontrar la ecuación de movimiento, ¿sí?, en el tiempo. Entonces, la ecuación general que describe el movimiento vibratorio es la siguiente. O sea, tenemos una masa m multiplicando a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más la constante de amortiguación c por la derivada de la posición con respecto al tiempo, que no es otra cosa que la velocidad, y esto es la aceleración,
más la constante del resorte multiplicando a la posición, y eso es igual a la fuerza externa. Esta es la ecuación más general para describir las vibraciones mecánicas. Entonces, si nosotros en esta ecuación decimos que no hay amortiguamiento, es decir, C es igual a 0, y no hay fuerzas externas, es decir, F sub x es igual a 0, entonces se tiene la ecuación de movimiento libre no amortiguado, ¿sí? O un movimiento armónico simple, y la ecuación 1 se reduce a esto, a la masa por la aceleración más la constante del resorte por x igual a 0. Si en esta ecuación, en 1, nosotros hacemos que la fuerza externa sea igual a 0, entonces se tiene la ecuación de un movimiento libre, ¿sí? Amortiguado, ¿sí? Entonces aquí no hay fuerzas externas, pero sí tenemos esta ecuación. Otro detalle que aquí se me pasó poner es que a este tipo de movimiento, el movimiento más general, se le denomina de la siguiente manera. Se le llama se le denomina forzado y amortiguado. ¿Ok? Entonces, digamos que lo más sencillo es este, movimiento armónico simple, ¿sí? Y es un movimiento libre no amortiguado. No hay amortiguamiento y no hay fuerzas externas. El que seguiría es el movimiento libre amortiguado, no forzado. Es decir, no hay fuerzas externas, hay amortiguamiento, ¿sí? Y aquí, pues como surge una ecuación cuadrática, al aplicar la ecuación característica, ¿no? Al intentar resolver esta ecuación, pues vamos a tener tres casos: amortiguada, críticamente amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado. Tres casos que los vamos a ver con detenimiento. Y pues este sería el más complicado, ¿no? Que sería un movimiento forzado y amortiguado. Hay fuerza externa y amortiguamiento. Entonces fíjense ustedes que estas ecuaciones ya las sabemos resolver, o sea, quizá cambia la notación y eso es lo que puede generar un poquito de dudas, pero estas ecuaciones ya las sabemos resolver. ¿Por qué? Porque son ecuaciones diferenciales de segundo orden, lineales, con coeficientes constantes, porque m, c y k son numeritos y además son positivos, ¿sí? Tenemos la segunda derivada, la primera derivada, y si está igualada con 0, pues es aplicar la solución del exponencial, llegar a la ecuación característica y resolver por los casos que ya sabemos. Y si tenemos fuerza externa, dependiendo del tipo de fuerza, pues podemos resolver por coeficientes indeterminados o por variación de parámetros. Entonces, estas ecuaciones que resultan de la vibración mecánica, pues las sabemos resolver pues sin problemas. Entonces, en posteriores videos voy a estar viendo cada uno de los casos. Voy a empezar con el sistema, a analizar el sistema masa resorte horizontal y masa resorte vertical como un caso libre no amortiguado, no forzado, movimiento armónico simple. Luego se les va a ir complicando, ¿no? Hasta meter amortiguamiento, luego fuerzas externas, y así se puede complicar tanto como se quiera, pero pues hay herramientas muy buenas para resolver las ecuaciones y así encontrar las ecuaciones de movimiento. Entonces en el próximo video vamos a ver el sistema masa resorte, el caso más sencillito, el movimiento armónico simple.